no hay Dios como nuestro Dios. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, ese hombre que peleó por la bendición y la obtuvo. Amén. Y en esta noche preciosa, Señor, bendecimos tu palabra. Tú nos has convocado para, Señor, ministrarnos una palabra que viene de tu corazón. Y declaramos que tu palabra produce, Señor, por el cual tú la envías. Amado, es efectiva, Señor, es creadora. Señor, tu palabra así lo declara. Ha sido probada, Señor, como el oro en ese crisol. Señor, David lo había experimentado. Señor, que lo que tú hablaste a su vida se cumplió. Amén. Y lo que Dios ha hablado a tu vida se cumplirá. Viene el tiempo, hermanos. El Espíritu Santo me dijo que Él acelera el tiempo. Amén. Y quiere que su iglesia esté a la par de su tiempo. Amén. Así que prepárate, prepárate para lo que viene. Cosa grande, dice el Señor, yo haré en este tiempo. Amén. Y hoy me dijo el Espíritu Santo sobre los íntegros. Amén. Si en esta noche hay algo en tu corazón que tenés que desarraigar, pedirle perdón, arrepentite. Sabés que el arrepentimiento y la fe te va a dar el favor de Dios. Amén. Porque el pecado nos separa del Señor. Pero en esta noche es una noche de oportunidad. Amén. Y le tenemos que pedir perdón al Señor todos los días. Porque a veces nuestros pensamientos no están de acuerdo a sus pensamientos. Y nuestras acciones quizá tampoco están de acuerdo a sus acciones. Pero tenemos ese camino abierto a los lugares celestiales para pedirle perdón, Señor. El arrepentimiento y la fe traen el favor de Dios para tu vida. Y hay favores para tu vida. Hay gracia para tu vida. Hay poder para tu vida. Amén. Esta noche, una noche de reconciliación, me dijo el Señor. Te tenés que reconciliar con este Dios Santo Todopoderoso y comenzar a caminar en este nuevo camino de salvación y ser como Él es. Somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad. Usted si quiere puede tomar asiento. Y como hijos tenemos que ser como nuestro Padre. Y nuestro Padre se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Sabe que en su palabra dice: el Padre y yo uno somos. Una misma unidad de naturaleza va a resultar una misma acción. Si nosotros sacamos la naturaleza vieja y dejamos que la naturaleza divina gobierne nuestra vida, vamos a ser con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo uno. Amén. Y vamos a hacer las obras de Dios en esta tierra. Por eso es una noche preciosa, donde tenemos que desarraigar cosas, amén. Quizás el pecado, hay pecado en nuestro corazón, quizás hay indiferencia hacia el llamado que Dios te ha dado, porque Dios te ha llamado. Eres un privilegiado. Cuando Dios nos llama, como dijo Isaías, dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Enseguida estuvo la respuesta de ese siervo grande de Dios, que Dios le reveló cómo iba a venir el Mesías, amado. ¿Sabe qué revelaciones podemos tener nosotros si nosotros nos alineamos a nuestro Dios? Somos como Él es. Y podemos. ¿Sabe por qué podemos? Porque Dios nos ha dado el poder. La palabra del Señor dice: yo me voy, dijo Jesús, pero os envío el Consolador, el Espíritu Santo. Es el poder de Dios, el poder que te da poder para vencer, para ser un más que victorioso en esta tierra, un conquistador, un hombre, una mujer diferente, como aquellos antiguos quizás que nos han inspirado, ¿verdad? A mí el profeta Daniel me inspiró con esa determinación de su corazón de no contaminarse con el mundo,
Y cómo Dios lo llevó a un lugar de privilegio. Y era más sabio que el que dominaba la tierra en ese tiempo. Amén. Dios te va a dar sabiduría, discernimiento. Pero hay algo que hacer, hay que alinearse con Dios, ser como Dios. Todo se puede. Muchos me han dicho, y yo no puedo, pero sí podés. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te da el poder para vencer todo pecado. Y cuando haya una debilidad, dice que podés ir al trono de la gracia y decirle, Señor, esta es mi debilidad. Y el Señor te va a fortalecer y te va a levantar. Y realmente vas a hacer esa nueva creación que Él soñó, que Él diseñó en el huerto del Edén. Ese Adán y Eva, que escucharon la voz de Dios, que hablaban con Dios. Qué privilegio, hermanos, cuando nosotros obedecemos vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén. Tu obediencia a Dios te va a dar muchos privilegios. ¿Sabe? Yo tengo muchos años en el Señor. Los primeros fueron años de crianza porque 5 hijos tuve, así que estuve súper ocupada. Pero Dios me sostuvo en esos años. ¿Sabe? Una de las cosas, yo puse, es mi experiencia. No quiero que la busquen porque no es la palabra que voy a compartir, pero quiero que esto les sirva. Y está en el Salmo 119, 92. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Amén. Sabe que he pasado por momentos de aflicción. Dios no te dice que todo te va a ir. Vas a pasar porque tenemos que comprobar en quién hemos creído. Fue probado Abraham, ¿verdad? Para después Dios bendecirlo. Yo estaba viendo los años de Abraham. Abraham vivió 175 años. Sabe que él vio la descendencia porque vio los hijos de Isaac. Él vio a Jacob y Esaú. Amén. Vio que iba a tener descendencia. Naturalmente imposible, pero para Dios nada es imposible. Y ahora somos descendientes de Abraham por la fe. ¡Qué privilegio! Y sabe que las promesas de Abraham son para nosotros también. Y sabe una cosa que le quiero decir en esta noche, que debemos permanecer firmes, porque Dios ha prometido y Dios va a cumplir. Y aunque a veces estemos en aflicción, pero medita en la ley de Jehová, que la ley de Jehová sea tu delicia, porque si no pereceríamos. Amén. Si su palabra no hubiese provocado convicciones dentro de tu corazón y de mi corazón, realmente yo hubiese perecido naturalmente y espiritualmente. Amén. Pero sabe una cosa, que su ley fue mi delicia. Cuando comencé a leer la palabra de Dios, ¿quién se revela? Jehová de los ejércitos a mi vida. Y yo me sabe, hermano, que mi corazón se alegraba tanto, que me arrodillaba y le decía, Señor, tú eres esto. Señor, tú tienes este poder. ¿Sabe? Y venía la gloria de Dios sobre mi vida. Y creaba dentro de mi corazón esas convicciones que fueron tan necesarias en los momentos difíciles, en los momentos de grandes pruebas. Su palabra fue mi delicia, sus promesas fue mi esperanza en Dios. Amén. Tengo esperanza en Dios. Sé que Dios va a hacer cosas grandes en este tiempo, que Él ha acelerado el tiempo y te quiere meter en ese río del Espíritu para que comience a hacer un ministerio eficaz, porque hay ministerio en cada uno de nosotros, hay un trabajo que Dios te ha dado, pero Dios te va a hacer eficaz en este ministerio porque Él acelera el tiempo y te va a dar una gracia superior. Usted la quiere, yo la anhelo. Amén. Mire, en Romanos capítulo 13, si usted me sigue, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Esta carta, sabe que si se perdiese toda la Biblia y nos queda solamente esta carta, podríamos comprender cómo Dios creó
cómo Dios redimió y cómo Dios termina los tiempos de su creación y comienza esos tiempos gloriosos con Él. Amén. Dice así, Romanos 13, versículo 11, que es la palabra que quiero compartir, dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, amén, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe? Es hora de despertar, iglesia del Señor, porque Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad. ¿Sabe qué me hace acordar a veces? Había una persona en el Antiguo Testamento que luego llegó a ser el rey de Israel, y él conocía a su Dios. Conocía a su Dios porque tenía comunión, porque le buscaba todos los días, y Dios se le revelaba, y él podía escribir esos salmos que en este tiempo a nosotros nos inspira. A ver, ¿verdad? Y son salmos con experiencia, era la experiencia del salmista declarada en su palabra. Y sabe que Israel pasó un tiempo difícil durante el gobierno de Saúl, ¿verdad? Saúl durante su reinado, era amedrentado por los filisteos, ¿bien? Y en ese tiempo se levantó un hombre de Dios, un hombre que dijo, ¿quién se atreverá a enfrentarse al ejército del Dios valiente? Un hombre como usted y como yo, que pertenecía a otro reino. Usted y yo pertenecemos a otro reino. Comencemos a despertarnos, porque Dios nos ha dado las armas a nosotros para establecer su reino, para pelear por su reino, para que las tinieblas retrocedan. En este tiempo las tinieblas han avanzado porque a veces la iglesia está durmiendo, no hace lo que tiene que hacer, y nosotros en este tiempo que debemos despertar, porque Dios nos ha dado el poder y la autoridad para hacer retroceder toda tiniebla. El pecado ha avanzado, hermanos, lo vemos en las calles, pero dice acá el apóstol Pablo, vistámonos con las armas de la luz. Ya dejemos el pecado de lado. El pecado hace separación con tu Dios. La indiferencia al llamado es pecado. La indiferencia a servir al Señor es pecado, porque te ha llamado el Dios creador de todas las cosas, el Dios que te ha soltado una palabra y que está dentro de tu corazón. Y esa palabra, esa promesa la quiere activar en este tiempo, porque Él acelera el tiempo. Es un tiempo donde la gloria de Dios se va a manifestar como nunca antes, y cada uno de nosotros debemos ser participantes. Pero despertémonos, porque Dios te ha dado las armas de la luz. Vistámonos de ella. Dice, despojémonos de todas aquellas cosas y sirvamos a nuestro Dios. Seamos como el Señor Jesucristo. Y yo le decía que se puede ser santo, se puede ser diferente, se puede marcar la diferencia en este mundo. Porque lo que dice el apóstol Pablo, dice, conociendo el tiempo, y conocemos el tiempo, las tinieblas han avanzado. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Vemos, cómo el enemigo ha avanzado. Por eso la iglesia del Señor se tiene que despertar. Despertémonos del sueño. ¿Sabe por qué? Porque nuestra salvación está cerca. Dice, porque el día se acerca. ¿Sabe que cuando la noche termina, el día se acerca? ¿Qué significa eso? Que la venida del Señor está próxima. ¿Amén?
Y el consejo de Pablo dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, y comienza a dar, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Sirve al Señor con pasión, con amor, porque el Todopoderoso te ha llamado. Y ese llamado es celestial, es único. Y un día nos tendremos que presentar delante del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y el Señor nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Amén. Que no seamos como aquello que Dios le había dado, de sus bienes para cuidarlo. Dios nos ha dado de su gracia para administrarla, porque hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia. Bien, mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Versículo 12, dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Y mire lo que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice: hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. El apóstol Pablo a los colosenses le dice: colocate el atuendo de la gracia, vestite, porque eres un escogido. Sabe que Dios puso su mirada en tu vida. Camina en esta tierra mirando al invisible Dios que camina contigo, que Él lo sabe todo, sabe que nosotros le podemos esconder cosas a los que están alrededor nuestro, pero tu Dios te conoce. Un día el Señor me dijo a mí: yo te conozco, mujer, amén, a mí no me vas a engañar, Él te conoce. Pero Él en esta noche preciosa quiere que su iglesia se despierte, porque Él acelera su tiempo y quiere que cada uno de nosotros seamos participantes, que nos comprometamos con Él, que cambiemos. Dios te ha dado el poder para ser una persona diferente. La palabra del Señor dice que tenemos la mente de Cristo y a veces nuestros pensamientos no están alineados con los pensamientos de Dios. Tenemos pensamientos oscuros, que son del mismo infierno. Que yo no puedo, que yo nunca fui nada, ¿qué voy a hacer? Pero Dios te ha hecho una nueva criatura y Él quiere que tengamos su mente. ¿Cómo se logra tener la mente de Cristo? A través de su palabra y a través del poder del Espíritu Santo. Porque Dios tiene pensamientos buenos para nuestras vidas. Amén. Despertemos del sueño, iglesia del Señor. Seamos como David.
David se enfrentó al gigante. Sabe que hay gigantes que nos están amedrentando. Quizás el de la economía te está amedrentando, te está deteniendo, pero declara las promesas de Dios. Enfréntate al gigante todos los días y declara que serás un hombre, una mujer bendecida, prosperada, no con una prosperación humana, sino una prosperación sobrenatural que viene del reino de los cielos a tu vida. Amén. ¿Qué gigante te está deteniendo? Enfrentate como hizo David. ¿Quién podrá enfrentarse contra el ejército del Dios viviente? El ejército del Dios viviente en este tiempo es la iglesia del Señor. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Si sos rey como David, tenés que enfrentarte y guerrear y derribar todo gigante que te está oprimiendo, que te está amedrentando, que te está deteniendo. Porque Dios quiere que la iglesia avance, que la iglesia se despierte, que la iglesia se vista con ese atuendo de la gracia, como escogidos de Dios, santo. Amén. Dios bendecirá, como hoy me dijo, yo voy a bendecir al íntegro. Había una circunstancia dentro de mi corazón que no la podía resolver en este tiempo, en este mes fue. Y yo le pedí, Señor, yo quiero estar alineada con tu palabra. Quiero que tu palabra, Señor, cumplirla, toda tu palabra. Y había algo que no estaba cumpliendo y carcomía dentro de mi corazón. Y sabe que yo le pedí al Señor, yo quiero serte fiel en este área. Y sabe que Dios escuchó mi oración y soltó la respuesta. Amén. ¿Habrá algo imposible para tu Dios? Iglesia del Señor, Dios quiere que nos levantemos, que seamos como ese David. ¿Cuál es el gigante que te está amedrentando, que te está deteniendo? ¿Qué es eso tan imposible que no te deja avanzar? Porque la iglesia del Señor tiene que avanzar, conquistar. El pueblo de Dios tiene que ser celoso por su reino, que su reino se extienda en este tiempo. Dios te ha revelado el reino, cómo es el reino, cuáles son los principios de su reino. Amén. Y la iglesia del Señor tiene que caminar bajo esos principios. ¿Querés la bendición del Señor? Alineate a su palabra, obedece su palabra y las promesas de Dios se van a soltar. El favor de Dios va a venir sobre tu vida. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Cuál es el gigante que te está deteniendo? Tu insuficiencia. ¿Qué es lo que no te deja avanzar, no te deja conquistar, no te deja realizar aquello que Dios te ha soltado que harás con tu vida? Hay algo que está impidiendo que eso se cumpla. Hay un gigante, amén. Pero enfrentalo como hizo David. ¿Quién podrá contra el ejército del Dios viviente? Y él se levantó en fe. Y su arma no fue un arma poderosa como la que Saúl lo preparaba para pelear. Su arma fue una honda y unas piedras, y con eso derribó al gigante. Amén. Hermano, no hay gigante que se pueda enfrentar a tu vida. Tú eres hijo de Dios, heredero de autoridad, heredero de poder, y Dios quiere que avance. Las tinieblas han avanzado, porque la iglesia del Señor no se ha despertado a lo que tiene que hacer, a lo que es cada uno que pertenece a su iglesia. Eres hijo, heredero de toda bendición, de toda promesa. Amén. Sé celoso del reino. El Espíritu Santo me dijo, sé celosa de mi reino. Hija, estás en un reino diferente, con principios diferentes. Este mundo no tiene esperanza, no tiene destino. Dios te cambió el destino. Jesucristo vino a esta tierra para cambiarle el destino a la humanidad. Dios me cambió el destino a mí porque yo ya hubiese estado muerta a los 28 años. Pero Él cambió vida por muerte, amén. Y pude
criar a mis hijos y realmente yo me alegro en el Dios de mi salvación. ¿Sabe? Pasé por aflicciones, pero la palabra de Dios fue mi delicia. Su palabra fue mi esperanza. Yo la comprobé. David la comprobó y pudo dejar escrito en 2 de Samuel: acrisolada es mi palabra, ha sido probada en un crisol como el oro y pasó la prueba aprobada. Amén. Todo lo que sale de la boca de Dios se cumplirá. Dios no miente, su palabra es creadora, es generadora de una nueva vida. Amén. Somos una nueva creación porque Dios nos ha soltado su palabra. Cuando Dios se encuentra con Nicodemo, le dijo: aquellos que van a recibir el reino son los que han nacido de nuevo a través de mi espíritu y mi palabra. Amén. A veces tenemos que nacer nuevamente porque no somos dirigidos por la palabra de Dios y tenemos que volvernos y decirle: Señor, perdónanos porque le hemos dado lugar a otras palabras que no son tuyas, más importancia a otras cosas y no a tu palabra, porque tu palabra se va a cumplir en mi vida. Amén. Usted lo cree, yo lo creo. Su palabra es tu delicia y te ha sostenido, me ha sostenido en los tiempos de aflicción. Puedo decir, sabe que el salmista dice: muro fortificado es mi palabra contra el pecado. Su palabra te cuida de pecar. Su palabra te revela, te da convicción con su Espíritu Santo. Amén. Así que en esta noche, hermanos, Dios acelera el tiempo. Dios te ha levantado como un David, un rey, un sacerdote de su pueblo. Amén. Hay gigantes que se nos oponen, pero levántate y diles como el rey David le dijo: ¿quién podrá contra el ejército del Dios viviente? ¿Quién podrá? Toma la autoridad que Dios te ha dado. Sabe que Dios en este tiempo va a soltar más autoridad sobre aquellos que quieren hacer su voluntad. Amén. Doble autoridad, hija, me dijo el Espíritu Santo a mí. Doble autoridad, hija. Y yo la tomé. Señor, yo la tomo. Doble autoridad para cancelar, para derribar, para establecer, para decretar, para hacer huir. Sabe que el enemigo tiembla cuando hay convicciones en una persona y cuando esa persona vive por las convicciones que Dios le ha dado. Amén. Despierta, iglesia del Señor. Dios tiene más para darte. Hay mucho más, dice el Señor. Y la palabra que te quiero dejar clavada en tu corazón, que Él acelera el tiempo. Él acelera el tiempo. Y quiere alinear a su iglesia con su tiempo, una iglesia poderosa, una iglesia santa. Sé participante de lo que viene, no te quedes afuera, métete en el río. Hay un río de bendiciones, el río de Ezequiel, ese río que viene del trono de la gracia, se quiere derramar sobre su iglesia, pero tenemos que levantarnos, despertarnos, vestirnos, de las armas de la luz, despojar todo lo que no es de Dios. Ponete el atuendo de la gracia, de entrañable misericordia, dice el Señor. Dios es misericordioso, y te ha sostenido hasta el día de hoy por su amor, por su misericordia. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Pero Dios ha sido fiel contigo. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos? Sabe que a veces pasamos tiempos de aflicción, pero es necesario, porque Dios no quiere flojos, Dios quiere fuertes, que se la aguanten, que enfrente, que confronte. Amén. Y Dios te ha elegido. En esta noche preciosa, el Espíritu Santo te dice: te quiero levantar como David. Te quiero levantar, bien ungido, lleno de poder, de autoridad, donde el enemigo tiembla y retrocede ante tu presencia. Amén. Sabes, circunstancias difíciles he pasado, pero el Señor me ha sostenido y no solo me ha dado la fuerza para enfrentar y vencer. Amén. Y declarar y establecer y quebrantar toda fuerza del maligno. Amén.
Así que, hermanos queridos, la palabra es que Dios acelera el tiempo. Por eso dice acá Romanos 13, preciosa palabra de Dios, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Conocer el tiempo que vivimos, La noche está avanzada y se acerca el día, se acerca la venida del Señor. Vemos que las tinieblas han avanzado, pero las tinieblas han avanzado porque la iglesia del Señor no ha despertado a lo que tiene que hacer. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Señor, es tu palabra. Sabe que aparecerá Jesucristo, pero aparecerá terrible. No aparecerá despreciable como la primera venida. Aparecerá terrible el Señor porque viene a juzgar. ¿Bien? Aparecerá el Señor. Y el Señor está acelerando el tiempo de su venida. Hagamos lo que tengamos que hacer, iglesia del Señor. Hay una palabra dentro de tu corazón. Yo te la he ministrado, dice el Señor. ¿Te acuerdas de esa palabra que está dentro de tu corazón? Hay una promesa para tu vida, tuya, la barajaya. Sabe que aquí a muchas personas Dios le ha prolongado la vida porque tiene un propósito.